El día de hoy vamos a ver el tema pasado simple en inglés, ¿ok? Vamos a aprender cómo funciona el pasado en inglés, es decir, cómo convertimos los verbos a pasado, cuáles son nuestros verbos regulares y cuáles son nuestros verbos irregulares, así como las reglas que aplican a cada tipo de verbo, ¿no? Vamos a empezar con ¿qué es el pasado simple? ¿Qué es el pasado simple? Bueno, el pasado simple es la forma del verbo que utilizamos para describir una actividad que ya ha sido completada, ¿okay? Que ya fue completada y que pasó en el pasado, valga la redundancia, ¿no? Es decir, algo que ya fue, que ya sucedió, que ya se acabó, pasó en el pasado y se terminó. Punto, ¿no? Ejemplo, Josh painted the wall. Josh pintó la pared. Estamos diciendo que es un hecho que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. ¿Ok? Ya no tiene nada que ver con ahorita el presente ni con el futuro. Josh pintó la pared. Josh painted the wall. Josh painted the wall. ¿Ok? O en el otro ejemplo, we danced all night. We danced all night. Nosotros bailamos toda la noche. Sí, el día de ayer por la noche bailamos, pero ya se acabó. Es un hecho ya pasado. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo para explicar cómo es o a qué nos referimos con el pasado simple, que es una actividad completada en el pasado. Esto nos va a venir muy práctico porque conforme vayamos viendo los demás tipos de pasado continuo, pasado perfecto, etcétera, etcétera, con este pequeño diagramita nos vamos a ver, ok, esta es una actividad que ya solamente se ubica en el pasado, esta es una que se ubica tal vez en el presente, o tal vez sigue continua, se está haciendo, empezó en el pasado y continúa, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, que es el pasado simple, como lo dice el nombre, es muy simple, es algo que ya pasó, fue en el pasado y se acabó en el pasado, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el verbo más su terminación ed, como en la anterior diapositiva. El verbo es paint, pintar, pero para convertirlo en pintó, le agregamos ed, ¿no? Painted. Dance es el verbo, bailar, pero para convertirlo en pasado, le agregamos la d, danced, ¿ok? Para esto hay unas reglitas, las vamos a ver ahorita en un momento. Esto es para los verbos regulares. Para los verbos irregulares, bueno, tienen su propia forma en pasado. También lo vamos a ver a continuación. Algunos ejemplos del pasado simple. En este caso es un ejemplo de un irregular. ¿Por qué? Porque ya vimos dos ejemplos de regulares. Mark spoke with his boss yesterday. Mark spoke with his boss yesterday. ¿Ok? ¿Qué significa? Mark habló con su jefe ayer. Mark habló en el pasado con su jefe ayer. Y aquí, ¿qué nos indica también que esta oración está en pasado, aparte del verbo en pasado? Bueno, que estamos hablando de algo que pasó yesterday, yesterday, que es ayer, ¿ok? Mark spoke with his boss yesterday. Aquí no podemos decir speak, que es esta que está acá, que es el presente, ¿ok? El verbo hablar en presente es speak. Mark speaks sería con S, si fuese en presente, pero aquí nos está diciendo que esto pasó ayer, entonces lo correcto es usar el pasado. No tendría sentido decir Mark habla con su jefe ayer. No, es Mark habló con su jefe ayer, ¿ok? Este tipo de palabritas que vamos a ir viendo, o ya vimos, dependiendo en qué nivel estén, recuerden que nos van a indicar el tiempo en el que está el mensaje o la oración, ¿no? Yesterday, last night, que es anoche, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, etcétera, etcétera. Si encontramos esas expresiones de tiempos pasados o alguna fecha en el pasado,
Entonces estamos hablando de algo que sucedió ya en el pasado y tenemos que utilizar el verbo acorde a ese tiempo, es decir, el verbo en pasado. ¿Okay? Speak, como les decía, significa hablar en inglés y spoke es el pasado, significa habló o, por ejemplo, él habló, ella habló, ellos hablaron, tú hablaste, yo hablé, etcétera, etcétera, ¿no? Es hablar en pasado. Recuerden que si aquí estuviese en presente, como estamos hablando de Mark, que es él, se le tendría que agregar una S al final si fuese presente, ¿no? Mark speaks, ¿ok? Recuerden esta reglita que cuando conjugamos un verbo en presente, con las terceras personas en singular, que son he, she e it, o sea, él, ella o eso, siempre le vamos a agregar al final una S o una ES, dependiendo del verbo, ¿no? En este caso sería speaks, ¿ok? Pero ahorita estamos en pasado, solamente es recordatorio. ¿Por qué? Porque se lo tienen que aprender hasta que ya sea algo que lo manejen ustedes al 100, ¿no? Que no tengan después ese error común que no conjugan bien el verbo, no usan bien la regla. Entonces, en cuanto a pasado simple, recuerden, este es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no se dice speaked, no se le agrega ed al final, no. Este cambia y se convierte en spoke. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. The elevator broke, so he used the stairs. ¿Ok? The elevator broke, so he used the stairs. ¿Qué creen que signifique? Piénsenlo. The elevator, el elevador, broke. Broke es el pasado del verbo break, que significa romper, ¿ok? Pero que está en pasado, entonces significa rompió. So significa entonces, o así que, he used the stairs. Used es el pasado del verbo use, ¿ok? Use, usar, used, usó. The elevator broke, so he used the stairs. El elevador se rompió, así que él utilizó o usó las escaleras. ¿Ok? Tenemos aquí en esta misma oración dos ejemplos de pasado simple. Uno es irregular, broke, y el otro es regular, used. ¿Ok? Used. ¿Se dan cuenta cómo termino? Como si terminara con T. Used. ¿Ok? En cuanto a pronunciación, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vayan un poquito tratando de escuchar cómo se hace la entonación al final, ¿no? Les voy a compartir adicionalmente un video específicamente que habla en específico de cómo pronunciar estas terminaciones y en qué caso se pronuncia de tal forma, etcétera, ¿no? Entonces, y me va a decir, profe, pero ¿cómo que el elevador se rompió? Casi no usamos esa expresión nosotros en español. Y así es, aunque aquí dice the elevator broke, nosotros lo podemos interpretar en español como que el elevador se descompuso. Broke también se interpreta en español, este verbo que es romper, en varias situaciones se interpreta como descomponerse, ¿ok? Es importante que lo sepan, no solamente es romper de cuando se rompe un vidrio o se rompe una caja o algo se parte o se rompe en pedazos, no, también broke se utiliza o break en ciertas situaciones para referirse a que algo no funciona, que está descompuesto. En este caso, la correcta interpretación de este mensaje es que el elevador se descompuso, así que él utilizó las escaleras. Ok, ahora vamos entonces a aprender a convertir nuestros verbos en presente simple a pasado simple. ¿Cómo vamos a hacer esto? A la forma base del verbo
que es estos que tenemos de ejemplo aquí en la izquierda, solamente le vamos a agregar ed al final. Ejemplo, paint, que es el verbo pintar, painted, que es el verbo pintar en pasado. Ejemplo, I paint, yo pinto, I painted, yo pinté. I cook, yo cocino, I cooked, yo cociné. I bake, yo horneo, I baked, yo horneé. I travel, yo viajo, I traveled, yo viajé. I jump, yo salto, I jumped, yo salté. En español tenemos, vamos a utilizar el ejemplo de cocinar. Tenemos, por ejemplo, yo cociné, tú cocinaste, él cocinó, ella cocinó, eso cocinó, nosotros cocinamos, ustedes cocinaron, ellos cocinaron, ¿no? Tenemos varias terminaciones. Es más difícil en español. En inglés solamente añadimos a los verbos regulares la terminación ed. Claro que hay algunas terminaciones o algunos verbos que dependiendo de su terminación va a aplicar una u otra regla que vamos a ver a continuación. Las reglas más importantes de todas de aprenderse es que si termina el verbo en e, como en el ejemplo que vimos aquí, danced, dance, bailar, en presente termina en e. No le vamos a añadir otra e y una d, no, solamente vamos a añadirle d al final para convertirla a pasado, igual que con este ejemplo, bake, baked, ¿ok? Baked. No se le agrega ed aparte después de esta e. No, solamente se le agrega la d. Es nuestra primera regla muy sencilla. Si el verbo termina en e y queremos convertirlo a pasado simple, solamente vamos a añadirle d. Verb ending in e, add d. Add significa añadir, ¿ok? Solamente le agregamos la d. Si nuestro verbo termina en consonante y, entonces vamos a cambiar la y por i latina y añadir la ed. Ejemplo, cry termina en ry, r, en y. ry es consonante y, entonces vamos a cambiar la y por i latina y añadir ed. Cry, cried. You cry, tú lloras. You cried, tú lloraste. I carry the baby, yo cargo al bebé. I carried the baby. ¿Ok? Después tenemos nuestra tercera regla. Son más reglas, estas son como que las más importantes, ¿no? Si nuestro verbo termina con consonante, vocal, consonante, es decir, consonant, vowel, consonant, ¿ok? Consonant, vowel, consonant, vamos a duplicar la última consonante y añadir después ed, ¿ok? Como en el caso de stop, ban, ¿ok? Stop, stopped. Stop es detener o parar. Stopped. Parado, por ejemplo, the car stopped at the grocery store. El carro se detuvo en la tienda de abarrotes. Banned, ¿ok? Esas son como que las reglas más comunes o las más importantes para formar el pasado simple de los verbos regulares. Ahora, jóvenes, estas son todas las reglas. La mayoría ya las vimos. ¿Cuál es la que más me importa que veamos? Estas tres, pero vamos a revisar todas. La primera regla es la que acabamos de ver de consonant, vowel, consonant. ¿Okay? Consonant, vowel, consonant. Al final se duplica la consonante y se agrega ed. Pero ojo, si el verbo termina igual en consonante, vocal, consonante, pero la última consonante es W, X o Y, entonces no vamos a duplicar. Si la última consonante es W, X o Y, no se duplica nada, nada más se agrega ed.
Ejemplo, play, played, ¿ok? Play, played. Chat, chatted. Aquí, ¿por qué si se le puso el doble T? Porque acaba con consonante y vocal y consonante. Pero aquí acaba con Y y nos dice esta que es como excepción de esta regla que si termina en W, X o Y, entonces simplemente no se duplica nada. Nuestra siguiente regla, vamos a ver estas dos al mismo tiempo porque son como reglas hermanas, ¿no? ¿De qué van? También tratan de nuestros verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant, ¿ok? Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Pero, dependiendo de dónde esté estresada la sílaba, ahorita les explico qué significa eso, es si se va a duplicar la última consonante o si no se va a duplicar la última consonante, ¿ok? Tenemos aquí estos ejemplos. ¿Qué significa estresar la sílaba? Significa dónde está el énfasis al momento de pronunciar la palabra. Ejemplo, occur, permit, admit, ¿ok? O también tenemos open, listen, happen. ¿Dónde está estresada la sílaba o dónde está el énfasis al nosotros pronunciar? Occur. Decimos occur, de ocurrir. No decimos occur, ¿ok? No, decimos occur. Está al final. Permit. Está al final. No es permit, porque permit es un sustantivo que es el permiso, la hoja, lo que te dan de que aquí toma tu permiso, ¿no? Y permit significa permitir, dar un permiso, te doy permiso de que hagas algo, ¿no? Y permit es la hoja o el permiso o el documento, ¿no? Importante conocer la diferencia. En este caso, como es verbo, es permit. Y admit no es admit, no es admit, ¿ok? Admit. Tiene al final estresada esa sílaba, es decir, tiene el énfasis al final. Mientras que open, que es abrir, está al principio. Open, no decimos open, decimos open, ¿ok? Está al principio. Listen, escuchar, listen, no decimos listen, no es listen. Happen, ¿ok? Está al principio. Happen, no es happen, no es happen, ¿ok? Open, listen, happen, tienen su primer sílaba estresada, es decir, tienen el énfasis al principio de la palabra, del verbo, mientras que occur, permit y admit lo tienen al final. En el caso de estos verbos que lo tienen al final el énfasis, vamos a duplicar nuestra última consonante. Occur, entonces es occurred con doble R, ¿ok? Permit, permitted. Admit, admitted. Mientras que nuestros verbos que terminan con consonante, vocal, consonante, pero tienen su primer sílaba estresada o el énfasis al principio del verbo, no le vamos a duplicar ninguna consonante, ¿ok? Open, opened. Nada más le agregamos ed. Listen, listened. Nada más le agregamos ed. Happen, happened. Nada más le agregamos ed. ¿Ok? Y las otras reglas son las mismas que ya vimos acá. Que si termina en Y, en consonante Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ed, o si termina ya de por sí en E, le agregamos solamente la D, ¿ok? Están muy sencillas. Ahora vamos con nuestros verbos irregulares, ¿ok? ¿Cuál es la regla para los verbos irregulares? Los verbos irregulares no tienen regla, así de simple. De cierta forma es el verbo en presente simple y de otra forma parecida pero distinta es su pasado simple. Ejemplo, run y ran. I run at the park. Yo corro en el parque. I ran at the park. Yo corrí en el parque. Es el pasado. No se le agrega ed, no se le agrega de, nada de esto. Simplemente
El pasado del verbo run, que es un verbo irregular, es run, ¿ok? Run, y nos lo tenemos que aprender. Lo mismo pasa con los ejemplos. Drink, she drinks wine, ejemplo, ella bebe vino. She drank wine, ella bebió vino. Recuerden que cuando vamos a utilizar el presente simple y lo vamos a conjugar con he, she o it, es decir, la tercera persona del singular, él, ella o eso, siempre le vamos a agregar s al final del verbo o es, dependiendo del verbo. Recuérdenlo, recuérdenlo, y solo es en presente. ¿Okay? I drink water, yo bebo agua. I drank water, yo bebí agua o yo tomé agua, ¿no? Think, think, es el verbo pensar. Thought, thought, es el pasado del verbo pensar. Es pensé, pensaste, pensó, pensaron, etcétera, ¿no? Es el pasado simple de think. Thought es el pasado simple de think. Find, encontrar. Found, encontró, encontré, encontraron, etc. See, ver. Saw, vi, ¿no? I see an UFO. Yo veo un ovni. I saw an UFO. Yo vi un ovni. ¿Ok? ¿Cuál es la regla? No hay regla. La regla es que tenemos que aprendernos cómo son en pasado. Y para esto yo les voy a proporcionar una lista de los verbos más comunes, irregulares, para que se los vayan aprendiendo. Vamos a ver unos ejemplos de pasado simple. Perla ran at the beach yesterday. Perla ran at the beach yesterday. Yesterday, ayer. Recuerden que si ya tenemos estas palabras en nuestro mensaje, entonces ya nos está indicando que todo está en pasado. No puedo poner yo run aquí, run el presente, porque diría que corre en la playa ayer. No tiene sentido. Ya nos dice que pasó en el pasado, entonces tenemos que usar el verbo en pasado. Perla corrió en la playa ayer. Perla ran at the beach yesterday. Perla corrió en la playa ayer. ¿Cómo podríamos decirlo en presente? Perla runs at the beach. Perla corre en la playa. Y aquí está lo que les digo. Como estamos hablando de ella, tercera persona singular, ella, entonces al verbo run, que es correr, le vamos a agregar la S al final. Perla runs at the beach. Perla corre en la playa. ¿Cómo sería el pasado de esta oración? Perla ran at the beach. Perla corrió en la playa. ¿Ok? Esta reglita de la tercera persona del singular, recuerden que solo aplica en presente. Ya en pasado no le tienen que poner ese ni nada de esto. Ahora les voy a dar 10 segunditos para que ustedes traten de hacer esta oración. ¿Qué queremos decir aquí? We studied English last night. We studied English last night. Que es el verbo to study, o el verbo estudiar, tenemos que ponerlo aquí en pasado. Okay, we studied English last night. Estudiamos o nosotros estudiamos inglés anoche. Okay, nosotros estudiamos inglés anoche. We studied English last night. Es un verbo regular. Okay, es un verbo regular. Termina en consonant en Y, es decir, consonante Y. Ya vimos ¿qué regla aplica para estos verbos? Convertirlos en pasado. ¿Ya lo terminaron? Ok, vamos a dar 5, 4, 3, 2, 1. A ver si la tuvieron bien. Studied, ok, recuerden, study termina en consonante Y. Para convertirlo en pasado, se quita esta Y, se convierte en I latina y se agrega ed. Es muy fácil. We studied English last night.